Ok, este taller empezó, la primera vez empezó en una conversación con el pastor Oscar. Y ese taller, más que un taller, lo van a ir viendo en parte conforme vamos a ir a avanzar, expone mi vida. Y le expongo porque, no porque me dé vergüenza o porque en algún momento puedan pensar que pueda jactarme de algo, por el contrario. Todo lo que soy, todo lo que hoy puedo ministrar es gracias a Dios. Pero no todo el tiempo fue bonito. Hay días soleados en nuestras vidas, como hace 2 días, y hay días grises como el de hoy. Y tenemos que entender que Dios está presente en los soleados y en los grises. Y que a pesar de que las cosas se vean muy, muy, muy mal, Él está aquí. Para contarte un poco por dónde vengo, recibí al Señor en el año 2017, en el 2007, perdón. Ayer lo comentaba con un grupo de trabajo en medio de una tentativa de suicidio. Algunos ya lo saben. Y para rematarle y para agregar la cereza en el pastel, aparte estaba quebrado, literalmente quebrado, sin un centavo. No tenía ni para comer. Es más, yo le he contado alguna vez aquí que pasé 2 días sin comida en este gran país de dinero. Y lo que hoy te traigo es simplemente una realidad y toda una historia, que he tenido altos y bajos. Anoche me lo decía Zulma. Me dices, a veces hemos empezado en el 2007 y pueden creer que hoy en el 2025 solo ha sido una escalera de subida. Han habido veces en que hemos subido 3 escalones y en momentos en que hemos tenido que regresar 2 para abajo. Pero aún en esos momentos volví a entregarle al Señor. Y vas a ver en el camino de esta mañana, en este viaje que te traigo a través de mis años en Cristo, cómo Dios ha transformado esto y cómo Dios lo ha cambiado. Quise empezar también diciéndote, para aquellos que no lo saben, que de una forma el Señor obra de una manera muy, muy, muy rara a veces, porque yo era un tipo muy negligente y desordenado en las finanzas. Y Dios me llevó a hacer un back en contabilidad. Pero créeme, después de haber pasado 4 años de mi vida haciendo contabilidad en la universidad, no te enseñan lo que está escrito en la Biblia y muchas veces se repite. Luego hice el back de entrepreneurial, un segundo back, y tuve el privilegio de hacer algunas maestrías. Pero muchas de las cosas que a veces escuchamos de hombres que salen diciéndote crecimiento personal y que vamos a cambiar tu vida, hemos escuchado seguro, algunos de nosotros, casi todos, videos en TikTok o en Facebook diciéndote, haz esto y saldrá de la pobreza y ganarás miles de dólares, y salen en un Porsche o salen en Dubai y te muestran cosas. Yo no pretendo mostrarte nada, y si la gente que conoce mis redes sociales, no pongo las cosas o a dónde voy, porque ese no es mi objetivo. Y quise empezar hoy día con este nombre de Resetea tus finanzas, porque todos conocemos de finanzas. Mal que bien sabemos qué es entrar, salir. Algunos tenemos una formación de finanzas, otros no conocemos nada. Pero el propio juicio nos dice que si entra 1.000 y gasta 2.000, hay un problema. O sea, no tenemos que ser contadores. Pero a veces no conocemos una verdad que hay detrás de eso. Y quise poner uno de los versículos favoritos de mi esposa, que está en Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. O para algunas versiones, os hará libre. ¿Conocer qué verdad? En la Biblia, como lo vamos a ver hoy día, se encierran muchas verdades que a veces admiramos y gastamos cientos de dólares comprando libros de gente, o queremos comprar el libro de Warren Buffett, o queremos comprar el libro de Jeff Bezos, y nos cuentan cosas que están en la Biblia. Ellos no lo han creado, está en la palabra de Dios. Y esa verdad que ellos conocen, te voy a empezar contando una partecita, y quiero empezar por ahí, y lo vamos a repetir probablemente más en adelante. Ayer lo comentaba con Israel, estábamos anoche con Israel haciendo el setup de las sillas y probando la pantalla. Y para algunos que saben, en el 2023 fue un año muy difícil para mí, lo he comentado alguna vez aquí. Literalmente hice todo para perder mucho dinero.
literal. Imagínate, y les lo puse el ejemplo a Israel, imagínate dejar una maleta de casi $1 millón abierto aquí en la calle en la noche y dejando así. No solamente la maleta, abierta, como para que pasen y se lo lleven, o sea, llévatelo, es gratis. En el 2023, mi negligencia hizo que expusiera a mi familia, lo digo yo, con conocimientos, con 2 BAC y maestría. Hice todo para que puse esa maleta para que la robaran. Y tú dices, pero ¿y todo lo que aprendiste de qué sirvió? ¿Y lo perdiste o no? Y eso me preguntó Israel. No lo perdí. ¿Sabes por qué no lo perdí? Porque aún a pesar en ese año de 2023, donde todo estaba mal en mi vida, hubieron principios que aprendí en el 2007 y lo comencé a llevar uno tras otro, que mismo en el 2023 no quebré. Y te voy a explicar uno. Hay una cosa que a mí, y mi esposo sabe, no existe manera de no ofrendar. No hay manera. O sea, no hay manera que tú me digas que no ofrende. No hay manera que tú me digas que no dé una primicia. No existe una forma. Hubo un momento en que cuando llegamos aquí, vivíamos aquí, seguíamos enviando nuestras ofrendas a Montreal, en la iglesia en la que conocimos a Jesús. Y cuando yo volví en sí, en el 2023 a finales, y dije, ¿qué hice? ¿Cómo expuse a mi familia a perder todo? Lo que con años de esfuerzo trabajamos para lograr. Me acordé, el principio estuvo ahí, el Señor dijo, vete a Malaquías. ¿Malaquías? Todos conocen el versículo de Malaquías. Dar y que se abrirán las ventanas del cielo para que sobreabunde. Pero el que sigue el versículo dice, y los protegeré del devorador. El principio que había aplicado, un principio que había aplicado en la palabra de Dios, me cubrió de mis propios errores. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no va contra su palabra. Si Él te dijo que si tú haces o activas este principio, lo demás cuenta. Cristiano o no seas cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, los principios son los principios. Y el mismo Dios dice que el sol sale para justos e injustos. Y los principios, el que lo use. Voy a explicarte rápidamente de qué trata el día, qué vamos a hacer hoy día. Ya hicimos la bienvenida, más o menos me demoré 15 minutos, yo creo aquí. Estoy tratando de controlar atrás el tiempo. Van a haber 4 bloques de enseñanza. Para no aburrirlos así de golpe, van a haber 4 bloques, he separado en 4 bloques de 30 minutos cada uno. Entre cada bloque van a haber una pausa de 10. Y al final vamos a terminar con preguntas, un regalo que lo entrego aquí y un regalo que, si quieren, se deba dar a los que deseen. Es un regalo como la maleta abierta afuera. ¿Y por qué lo presento así? Porque es importante que conozcamos la hoja de ruta. Creo que es serio, ustedes han venido, van a dedicar 3 horas de su día aquí y es necesario que sepan a qué vienen. Porque si esto no les cuadra, bueno, pueden seguir con su día. Y dice ahí abajo en Corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Gracias. Entonces la hoja de ruta, vamos a hacer los 4 bloques. Son una parada en el que llamo el ojo del huracán, estar en el ojo del huracán. El segundo, encontrando un refugio. Cuando estás en una tormenta, ¿qué haces? Busca refugio. No te quedas, nadie ve un huracán y corre hacia el huracán. Por lo general a veces nos metemos adentro, pero cuando nos damos cuenta de esa tormenta, queremos resguardarnos y vamos a encontrar ese refugio en la palabra de Dios. En la parada 3 vamos a navegar un poco, a salir de esa tormenta e irnos a buscar una tranquilidad, una paz. Y por último, vamos a ver cómo una vez que ya estamos en una zona de paz y tranquilo, cómo podemos reconstruir. Y digo, ojo, bien claro, reconstruir. Tal vez para los jóvenes van construyendo. Los que somos no tan jóvenes, vamos a reconstruir, porque tenemos la chance. Dios, no hay un tiempo para no reconstruir. Y son básicamente las 4 paradas que vamos a hacer el día de hoy. Y entre cada una va a haber una pausa. Y aquí quiero entrar un poco en dónde empieza todo, en el año 2007. Y les quería contar que hace tiempo inició en mi corazón querer escribir un libro. Y tenía miedo, decía, pero escribir un libro sobre las finanzas con Dios. Digo, de pronto,
yo me gano a veces la vida haciendo esto. Doy unas conferencias y talleres en el trabajo y son bien. O sea, la conferencia como tal ya las he hecho. No con el tema bíblico, porque para mí es más responsabilidad cuando pones a Dios en medio de esto. Y se me dio la gana de escribir un libro, así que todavía no sale. Está como coming soon, ya viene. Pero permítame leerle la introducción porque ahí cuenta mi relato. Trataré de no llorar, porque siempre que lo toco me toca. La introducción del libro va a estar así. Cuando tocar fondo es el primer paso hacia la cima. A finales de octubre del 2007 me encontraba en el punto más bajo de mi vida. Habían pasado 2 días de la última vez que probé bocado. No estaba siguiendo ninguna dieta de ayuno intermitente, ni mucho menos buscando perder peso. Ese no era mi problema en aquel entonces. Mi problema era más crudo, más brutal, hambre real, de esa que duele en el cuerpo y en el alma. Para darle más sabor al platillo amargo que era mi existencia en ese momento, mis cuentas bancarias estaban vacías. O al menos eso fue lo que me informó con cara de pocos amigos el joven cajero del supermercado, mientras me repetía por tercera vez que mi tarjeta o mi carta había sido rechazada. Yo, incrédulo, insistí, probé con una tarjeta de crédito, luego con otra y nada. El muchacho, ya impaciente, me pidió que por favor dejara las bolsas de compras a un lado mientras resolvía la situación. Salí del supermercado con el corazón acelerado, intentando convencerme de que debía tratarse de un error. Subí al auto y me dirigí directo al cajero automático más cercano. El mensaje fue claro y contundente: fondos insuficientes. Algo andaba mal, pensé. Me robaron. Clonaron mi tarjeta. Con las manos sudorosas y el pecho apretado, regresé al pequeño departamento en que alquilaba. Encendí la computadora y revisé mi cuenta bancaria. Lo que descubrí fue peor que un robo. No solo no tenía dinero, sino que había agotado por completo el sobregiro, o lo que le llamamos aquí la marge de crédito, de protección. Ese último salvavidas de $2.500 estaban completos. No era víctima de un fraude, era víctima de mi propia negligencia, de mi falta de control, de mis malas decisiones. Había cavado mi propio hoyo y lo peor era que todavía no había tocado fondo. El orgullo me impedía pedir ayuda, pero el hambre, esa que no entiende de egos me empujó a aceptar la invitación de unos amigos que vivían en Montreal, Patricia e Iván. Me habían dicho que pasara el fin de semana con ellos, que así podríamos ponernos al día sobre mi vida universitaria en la ciudad de Quebec. La idea de una comida casera, del aroma de los tacos al pastor, la piña dorándose en el comal, las salsas frescas y el pico de gallo que solo Patty sabe preparar, todo eso me hacía salivar. Mientras me esforzaba por disimular el hambre, vi cómo Patricia e Iván salían de su habitación impecablemente vestidos. Le dije bromeando que no era necesario tanto arreglo solo por mi visita. Ellos sonrieron y respondieron: no, vamos a la iglesia, cenaremos después. ¿Iglesia? En ese momento, no sé si era el hambre o el desconcierto lo que no me permitía pensar bien, pero asentí con la cabeza resignado. Pensé, bueno, si ya aguanté 2 días sin comer, ¿qué más da un par de horas? Pero lo que pensaba que sería una rápida misa de domingo resultó ser todo lo contrario. Llegamos a un antiguo cine reconvertido en iglesia evangélica en la calle Belanger, en el Quartier Latino de Montreal. Apenas entré, me sorprendió la calidez con que la gente me saludaba, como si me conociera de toda la vida, como si realmente se alegraran de verme. La reunión comenzó con música, 30 minutos de canto llenos de vida, luego una oración de 10 minutos. Después el pastor tomó el micrófono y predicó durante casi 2 horas. Sí, 120 largos minutos.
A eso le siguieron otros 20 minutos de cantos y finalmente, cuando ya pensaba que la espera había terminado, otros 40. Y 5 minutos para despedirse de personas que, aunque no conocía, se tomaban el tiempo de desearme bendiciones y preguntarme cómo estaba. Mientras mi estómago rugía y mi mente solo podía pensar en los tacos prometidos, algo ocurrió. En medio de esa tortura para el cuerpo hambriento, mi espíritu empezó a ser alimentado. Aquella noche, en la iglesia, el pastor anunció que comenzaría una serie de enseñanzas sobre prosperidad y cómo salir de las deudas, basándose en las enseñanzas de Jesucristo. Al principio me sonó extraño, pero había algo en sus palabras que hizo eco dentro de mí. Tal vez era el hambre, tal vez la desesperación o tal vez simplemente estaba listo para escuchar. Me dije a mí mismo, no tengo nada que perder, y decidí regresar la siguiente semana y la otra y la otra. Tomé notas, apliqué cada principio paso a paso. Pero no, mi situación no cambió de la noche a la mañana. Perdí trabajos, mi familia llegó desde Perú y yo seguía sin recursos suficientes para mantenernos. La incertidumbre era huésped permanente en casa. Recuerdo con nitidez la dulce voz de mi hijo Sebastián, de apenas 6 años, pidiéndome pan, recordándome que también se había terminado la leche y los huevos. Mientras tanto, mi querida Zulma, paciente y firme, buscaba monedas en cada rincón del departamento para comprar lo básico. Contábamos centavo por centavo, mientras en la fila del supermercado las personas detrás de nosotros, molestas, solo querían pagar sus cervezas e irse a casa para seguir viendo el partido de hockey. Zulma nunca me recriminó. Siempre estuvo a mi lado, incluso en esos días oscuros, apoyándome sin reproches. Y fue precisamente en medio de esa tormenta que decidí confiar completamente en Dios. El verdadero punto de inflexión llegó tiempo después. Había pasado una entrevista y conseguido el puesto de gerente en un restaurante vegetariano. Era un 12 de octubre del año 2008, un domingo. El dueño me pidió que fuese ese día para conocer al equipo y aprender sobre el cierre del local. Ya voy, ya casi llego. Recuerdo que esa noche, mientras Zulma y Sebastián se alistaban para ir solos a la iglesia, bajé a revisar el buzón de correos, temeroso de las cartas de cobro que solían llegar. Pero esta vez, entre los sobres, encontré uno diferente. Dentro había un cheque por $72. En ese momento eran $72. El saldo de un antiguo empleo. Subí al apartamento con una sonrisa y le mostré a Zulma el cheque. Mira, le dije, Dios no se olvida de nosotros. Sin pensarlo, tomé el cheque y lo endosé para la ofrenda de esa tarde en la iglesia. Sentí en mi corazón que eso era lo correcto. Recuerdo la mirada de Zulma entre incrédula y preocupada, preguntando si se me había vuelto loco. Apenas teníamos comida en el refrigerador, pero había algo más fuerte que el miedo en mí. Con lágrimas en los ojos le pedí que confiara y le cité el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Me sigue tocando cada vez que lo leo. Zulma, aunque sorprendida y dolida, confió y lo hizo. Esa decisión, esa pequeña decisión de fe, marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Este libro no es una fórmula mágica y no es una promesa de vacía de riqueza instantánea. Y esta enseñanza de hoy no es una fórmula mágica de riqueza. Pero sí te puedo decir que lo que te acabo de leer fue real. Y leerlo me remonta a ese momento y yo sé lo duro que fue. No solamente para mí, para Zulma. Sebastián no lo conocía o lo veía. Pensaba que el papá se olvidaba de comprar leche o comprar los huevos, pero papá no tenía para pagar los huevos y la leche. Y tú me dirás, pero ¿de qué me estás contando? ¿Tenías una crisis? ¿Tenías deudas? ¿Y decidiste entregarle todo a Dios? Yo no te pido que copies mi modelo. Como a veces dicen, no hagas esto en casa si no eres profesional.
Y en ese momento tampoco lo era, y no lo soy aún. Pero mi corazón quería ofrendarle a Dios. Ese día, 12 de noviembre del 2008, era un día especial en la iglesia, era un día de ofrendas que se hacía al año. Y para mí era necesario entregar todo. Tal vez yo no te contaba la parte bonita, y anoche le contaba un poco a Israel, de que Dios siempre actuó en nuestras vidas, en la de Zulma, en la de mis hijos, en la mía, de manera muy rápida. ¿Por qué? Yo no lo sé. Esa es voluntad de Dios. ¿Es que yo me molesto porque Dios actúe rápido? Para nada. ¿Es que en algún momento dejará actuar rápido para actuar lento? De pronto. Él es Dios. Yo no tengo por qué decidir por Él. Lo único que me queda a mí es honrarlo y poder obedecerlo. Y es un principio que veremos más tarde. Todo esto que te acabo de contar ahorita hizo que tocara fondo. ¿Y qué sucede cuando tú tocas fondo? Cuando has cavado con todas tus fuerzas, porque negligentemente cavé con toda mi fuerza para llegar al fondo. Cuando ya no das más, ya no puedes cavar más, porque ya encontraste roca y ya no hay más para darle, solamente te queda una cosa: mirar cómo salir del hueco. Y cuando miras al cielo es cuando ahí viene el recurso. Y el Señor dijo, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En ese momento, aún con hambre y con el frigider casi vacío, mi convicción era Dios. Yo utilicé a Zulma para que creyera en el principio de entregar los $72 con palabra. No fue con mi inteligencia, no fue con mi sabiduría, no fue con mi amor, entiéndeme. No, fue con versículo. Y ese versículo, que yo lo leí, que yo lo escuché, porque yo recibí al Señor casi un poco antes que Zulma, como un poco más de medio año. Yo ya había escuchado esto en las prédicas del pastor, diciendo: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y ese día, arrodillado en la mesita, apoyándome en la mesita de Ikea en la sala, yo le decía eso a Zulma con los ojos llenos de lágrimas, mientras no sabíamos si mañana íbamos a comer o no. Y créeme que Dios al día siguiente se ocupó de eso. Zulma es testigo. Al día siguiente yo me fui a trabajar. Ya era el día lunes 13 de octubre, perdón. Y me fui a trabajar. Entré como a las 7 de la mañana porque quise llegar temprano. Y estábamos con el dueño dando vueltas en el trabajo. Y Zulma llamó al trabajo porque no teníamos, creo, ni celular. Entonces llamó al trabajo y el dueño, recién nos conocíamos, y me dice: hay una mujer que está llorando en el teléfono. La única mujer que sabe el número de este sitio y que está llorando, bueno, es mi mujer. Entonces dije: ¿le pasó algo a ella o a Sebastián? ¿Tú sabes las cosas que te debe pasar por la cabeza? Terrible. Le contesté y aquí está Zulma de testigo, no estoy mintiéndote nada. Si me olvido de algo, agrégalo. Solo me digo: ¿qué pasó? Y lloraba. Y digo: ¿qué pasa? Cálmate. Y me dice: ha llegado un cheque al buzón a mi nombre por $800 y pico. 24 horas más tarde. Evidentemente lo fuimos a cambiar y hay una frigider porque necesitábamos llenarlo. Pero para que te diga que Dios actúa así, es que Dios va a actuar así de tu manera. No, no te puedo decir que va a actuar así. O que te pido que hagas lo mismo. No, no te pido que hagas lo mismo. Es tu propia relación personal con Dios. Esto es mi historia. Hay principios que yo he aplicado y eso es lo que quiero que lo guardes. Que mi historia te parezca bien o no es otro rollo, otro cuento. Lo que yo quiero que aprendas, lo que te quiero enseñar, que es que yo estuve ahí, que Dios me mostró principios y que Dios me ha llevado a otro nivel. Y no nivel por decir: oh, yo estoy más alto que tú, ahora te miro para abajo. No. Cuando Dios te lleva a otros niveles, acercándote a Él. Porque yo lo que busco al final y al cabo es tener una relación con Él. Punto. Cuando Dios me llame para entrar a su reino, que es mi mayor anhelo, escuchar la palabra de buen siervo, entra.
ni ninguna cantidad bancaria va a hacer que eso me vea al Señor más o menos, sino cuánto le habré amado, servido. Y anoche fue bonito porque nos quedamos con Israel casi hasta la medianoche, 11 de la noche. Creo que Terry lo estaba llamando, solo me estaba llamando, y nosotros en plena cháchara. Dos compadres ahí sentados hablando de Dios. Y le estaba contando de que, le decía a él, le conté cosas muy personales desde que Dios se ha hecho conmigo, y le decía, Dios dice que cuanto más perdonó, tú más amas. Y es eso lo que a mí me permite hoy estar de pie aquí y hablar de Dios, porque no existe ningún amor más grande que yo tenga que más que por Dios. No hay nadie, no hay Zulma, no hay mis hijos. Y tú dirás, qué feo suena. No, yo los amo, pero no hay nada que lo toque o que se le acerque. Gracias. Vamos a entrar al huracán, el huracán de esa tormenta de la que viví en el 2008. Y créeme, la tormenta ha regresado alguna vez a mi vida. No creas que llegó en el 2008 y se fue. Y hay dos puntos aquí. El cómo llegué hasta esa tormenta. A veces, tú dime, ¿una persona consciente caminaría hacia un huracán, hacia el ojo? No. Pero una persona que está perdida, desorientada y no ve nada, sigue caminando. Y cuando se dio cuenta, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó? ¿Y qué hubo? Entonces voy a tratar de llevarte bíblicamente cómo uno llega por ahí y mostrarte los esclavos modernos que existen el día de hoy. A veces leemos la palabra y escuchamos cómo el faraón venía detrás con todos sus carros a matar a sus esclavos que se le habían salido de Egipto. Ahorita ya no se llama faraón, ahora se llama Mastercard, se llama Visa. Han cambiado los nombres, ya los egipcios tienen nombres más cortitos. Esto, el cómo llegamos aquí, me quiero basar en una parte de la Biblia que es la famosa parábola del hijo pródigo. La palabra dice en Lucas 15, 18, y él volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, y hasta a veces no creyentes conocemos la historia del hijo pródigo. ¿Qué llevó al hijo pródigo a estar en esa situación? Porque era un hijo de un padre con dinero, que lo llevó a un momento, cuando dijo eso, encontrado muriéndose de hambre, deseando comer la comida de los cerdos. Y se dio cuenta y dijo, pero espera, si en mi casa de mi padre hay trabajadores, o sea, un nivel menos para él, que están comiendo mejor que yo. Entonces, esta situación, estos tres elementos que llevaron al hijo pródigo, nos lleva a cada uno de nosotros a situaciones de meternos a ese ojo del huracán. Y me explico. Decisiones erradas. ¿Cuál fue la decisión errada del hijo pródigo? Decirle a su padre, adelántame la herencia. Decisión errada. No tenía que haberla pedido, no era el momento de haberla recibido. De pronto era muy joven aún. Por eso que las herencias normalmente los hijos le heredan cuando ya tienen 40 y tantos o 50 y tantos. Ya pasaron un tiempo de vida y son más maduros para tomar decisiones. Pero este muchacho estaba joven y pidió que le adelantara. Un adelanto, papá, dame mi herencia. Decisión errada, impulsiva. La juventud lo quería conocer, quería ver lo que había detrás de las paredes, la casa del papá, del terreno del padre. Segundo punto, no había un plan. Él pidió, dijo, adelántame mi herencia. ¿Y qué vas a hacer con tu herencia? No sé, yo me voy de aquí a conocer el mundo. No había un plan. Solamente cogió, tomó el dinero y salió. Y punto número 3, ¿qué pasó con él? Conoció a gente mala, a gente tóxica, que le mostró patrones tóxicos. Y lamentablemente nos envolvemos en esos patrones tóxicos y no nos permite salir. Y nos quedamos atrapados. Te cuento el mío. Decisión errada. Yo llego a Canadá en el 2002 y te cuento cómo llego en el 2002. Salgo el 4 de noviembre del 2002, llegué a Canadá. Me acuerdo todavía a Zulma, a una de mis primas y a mi mamá acompañándome al aeropuerto de Lima para embarcarme hacia Canadá, con escala en Atlanta, sin visa americana encima.
Y ese día yo le hice a mi mamá una promesa. Tenía 24 años, ya papá. 24 años con papá, decisiones. Y me venía porque quería darle mejor futuro, porque no había futuro en mi país en ese momento, ni para Zulma, ni para Sebastián, ni para mí. Y le hice una promesa a mi mamá, sin conocer al Señor, evidentemente. Y le dije, mamá, tú sabes que detesto la pobreza, porque habíamos vivido todo el tiempo en la pobreza. Y le dije, yo no sé qué voy a hacer en Canadá, no sé a quién tenga que aplastar, pisar, matar, pero yo voy a ser millonario. Esas fueron mis palabras sabias que salieron de mi boca el 4 de noviembre del 2002 en el aeropuerto de Lima. Yo no sé a quién aplasto, a quién destruyo, a quién paso encima, pero yo me vuelvo millonario porque me vuelvo millonario. Esas fueron mis palabras de despedida de mi mamá. Y me salí y me vine para Canadá. Ya ustedes ya acabo de contar la historia. Llegó noviembre del 2007 y no era millonario, 5 años más tarde. Perseguí por mucho tiempo todo eso, pero venía persiguiendo eso con patrones errados, con decisiones incorrectas y sin ningún plan. Yo solo quería el fin. No había establecido un plan correcto. No estaba en el plan de Dios de esa manera a lograr las cosas. Te voy a ser honesto y a ver si Zulma no se enoja, pero mientras corrí detrás del dinero, no encontré. Lo que encontré fue deudas, pasar 2 días de hambre y llevar terriblemente mal mi vida. Cuando conozco al Señor en el 2007, a finales, y le entrego mi vida y decido aplicar sus principios, yo ya no corría detrás del dinero, yo corría detrás de Jesucristo. Y llegó una noche, estando en el subsol de la casa en la que vivimos, que sumando y restando, activos y pasivos, habíamos logrado la meta que le había prometido a mi mamá en el 2002. Y no me di cuenta, porque ya no buscaba el ser millonario aplastando, pisando o arrasando a quien sea. Mi meta era buscar a Cristo. Mi meta era conocerlo a Él. Mi meta era aprender cada versículo de su palabra y aplicarlo, sobre todo aplicarlo, llevarlo a la práctica. Porque anoche hablamos con Israel, decíamos, sí, yo no sé por qué Dios me trabaja de esa manera. Si tú me has visto dando alguna vez una enseñanza aquí, o cuando estaba en otra iglesia daba enseñanza, no hay ninguna que la haya guardado, siempre la destruyo. Después de acabar una enseñanza la destruyo. Literal, lo mando a la basura y de basura lo destruyo. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque quiero que cada vez que Dios me ponga adelante para predicar o para hablar de Él, quiero que sea fresco. No quiero ir al cajón y sacar a ver, esta prédica estuvo súper cool, la gente aplaudió, o la gente me dijo que estuvo chévere, vamos a repetirla en 1 año y medio. No, necesito, yo le he dicho al Señor, Padre, si tú me has puesto adelante para predicar, siempre me tienes que poner palabra porque es tuya, es tu pueblo, es mi vida, pero necesito que salga de ti. Y no sé si se acuerdan, para los que venían los viernes, hace unos viernes atrás, estaba la pastora Sonia aquí animando la oración y me tocaba a mí hacer como una pequeña reseña, y resulta que mientras orábamos Dios me dijo, no, yo no quiero que le des ahora, vas a hablar de esto. Y yo, ¿cómo? Salí, busqué rápidamente el versículo donde me indicó, volví, digo, bueno, me hablarás de ahí, porque yo ahí sí ya me moviste todo el plan que sentía. Entonces te explico, estos 3 puntos que tú ves aquí te llevan a hacer ¿qué? Te llevan a crear cadenas. Esos 3 elementos lo que hacen es crear como un eslabón a la vez para crear una cadena. ¿Y esta cadena qué hace? Nos mantiene esclavos. Te decía hace un momento que el faraón corrió detrás de los esclavos que se les salían para destruirlos. Y nosotros hoy volvemos a entrar a un Egipto que nos quiere esclavizar nuevamente. Y tú dices, bueno, eso sí, cuando estaba en el mundo, sí, pero espera, ya no, ya soy cristiano. Cometemos los errores aún. Esto es aún más fácil de recibirlo por un cristiano porque estamos leyendo versículos. Ustedes conocen esos versículos, pero sabemos que aún a pesar de conocerlos, nos seguimos amarrando a esas cadenas. Hace rato hablaba de 3 puntos: decisiones erróneas, ausencia de plan y patrones tóxicos.
Pero la cadena que estamos formando ahora está en los mitos financieros. Los patrones tóxicos, quiero empezar por lo último. Normalmente generamos mitos financieros, como por ejemplo, ¿cuál? La deuda es normal. No, ¿por qué esperar 2 años si me acaba de llegar un aumento de la línea de crédito de mi tarjeta? Why not? Vámonos. Vamos de viaje. Esto lo tengo que hacer ahora, escúchame. Si no lo hago ahora, no lo hago nunca. O, ¿sabes qué? Yo trabajo duro, me merezco esto. Y te vas a la tienda y miras algo y dices, cuesta $300, pero yo gano 30 por hora, son 10 horas de trabajo. Sí, me merezco 10 horas de trabajo, me lo voy a comprar. Mitos erróneos. Mitos financieros que te van llenando y te van generando esos patrones tóxicos. Y tú dirás, pero no, eso es mentira. ¿De dónde aprendimos? Y anoche lo discutíamos con Zulma. Y esos patrones tóxicos vienen desde antes, generacionales muchas veces. No sé si ustedes, pero en mi caso yo nunca recibí de mi mamá un consejo financiero, ahorra. Yo nunca escuché la palabra ahorro. El ahorro en mi vida lo conocí en Canadá. Aquí conocí dos cosas, qué es ahorrar y qué era filet mignon, porque nunca había visto filet en mi casa. Entonces, aquí aprendí eso, diciéndome, hey, espérate, ¿cómo que eso tú puedes comprar, no pasa nada? Y te ofrecen crédito. La otra cosa que genera ese círculo vicioso que acabamos de ver, te genera una esclavitud emocional, porque actuamos por impulsividad. Es ahí donde cometemos y caemos en el error erróneo. Donde dicen, por ejemplo, vergüenza. ¿Qué vergüenza? ¿Voy a ir a la iglesia otra vez con el mismo vestido? ¿Cómo es posible? Nuevamente regresar con los mismos zapatos. O los hombres. ¿Cómo es posible que no me vaya con los amigos? Y no voy a poner nada, tengo que llevar 2 botellitas de Johnny Walker, o tengo que llevar tal cosa, o me tengo que comprar tal cosa. Por ejemplo, si tú vas a mi casa, y yo no digo que me escapo de eso, Zulma sabe que hay herramientas que yo ni siquiera sé cómo se encienden, literal. Pero a veces vamos y oye, mira, pero si compras el drill, está en especial este. Ya llevemos los dos, vamos. ¿Por qué no? O por ejemplo, en mi caso, que a veces caigo en cosas y mis hijos me lo han dicho. Papá, ¿por qué compras zapatos si tienes solo 2 pies? Y a veces sí, pero es que yo trabajo en oficina y aquí vienen las excusas mentirosas. Yo trabajo en la oficina con clientes, no puedo ir, tengo que tener un zapato con cada saco que me pongo. Puro cuento. O ya tengo los colores, ya aparecen todos los colores, me falta ese color. Sí, pero eso me dice, pero si ya tienes azul, sí, pero este azul es un azul más metálico. Y buscamos eso, y buscamos una esclavitud, buscando siempre, vivimos en esa parte emocional que nos empuja a tomar malas decisiones. Y por último, y que genera todo, es la esclavitud espiritual. Cuando ya comienzas a ganar y el dinero comienza a competir con Dios, y te comienzas a pasar preguntas como por ejemplo, antes cuando no ganabas mucho y estabas creyendo en Dios, decías, bueno, sí, dale, voy a diezmar. Y después te pones a pensar, pero ¿por qué diezmo sobre el bruto si mejor diezmo sobre el neto? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo cuando recién llegué a la iglesia en el 2007, yo conocí al Señor, o sea, comencé a ir a los estudios bíblicos que daba el pastor de este tema, pero yo no quería seguir a Cristo ni estar metido en la iglesia. ¿Evangélico yo? No, con eso no vino conmigo, eso no corre. Yo solamente voy, tomo el aprendizaje y vuelo de ahí. Bueno, ese era mi plan, el plan de Dios era otro. Llega un retiro el fin de semana a mediados de diciembre y fui a ese retiro. Fue ahí donde mi corazón se quebró completo y toma, a servirle al Señor toda tu vida. Y ese día yo conocí a un muchacho, a un señor, bueno, en esa época, joven todavía, tenían 40 y pico de años. Y yo sé que él manejaba mucho dinero y era un salvadoreño, y él había contado su testimonio, que solamente tenía instrucción hasta 3er grado de primaria y era millonario. Tenía un edificio en el Centreville de Montreal y le iba súper bien. Zulma lo conoció, es más, él nos vendió la primera camioneta que Zulma manejó, Antonio Marín. Y como sabía que era millonario, yo todavía sin ser tan cristiano me acerqué, hey, cuéntame, ¿cómo es la broma? ¿Cómo es que tú llegas acá, quebrado,
con tercer año en primaria y ahora eres millonario y tienes un edificio y tienes casas por todo Montreal, tienes un edificio en el downtown de Montreal. Cuéntame eso. Y yo de frente digo, ¿cómo tú diezmas? Y él me explicó una cosa que lo practicamos. Me dice, supongamos que tú ganas $1000, ¿ok? ¿Cuántos piensas que yo diezmo? Vaya, ¿diezmas 100? No. Yo diezmo 300. Digo, ¿cómo así? Porque yo no diezmo de lo que gano hoy, diezmo de lo que ya quiero ganar. Yo, ala, ¿cómo así? Me dice, yo en mi mente yo sé que Dios me va a llevar a 3000 sin ningún problema. Y lo confío y estoy seguro. Y comienzo a diezmar de lo que va a venir. Y así ha sido toda mi vida. Y dije, a ver, ¿será cierto? Vamos a probar si funciona. Pero eso es a cada quien, no estoy diciendo que lo hagas así. Yo estoy diciendo que se me toqué y quise averiguar, siempre me indagó. Pero él no discutía con Dios. Me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia en Montreal, se compró una finca, se compró un terreno en el norte, está en Lonaudière. Muy hermoso. Solo hemos ido allá con Sebastián a hacer varias veces este camping. Y literalmente él casi pagó toda la finca. La regaló. Y así como ellos he visto gente que se agarraba, ¿cuánto? Toma, 40,000, toma, $60,000. Yo decía, no, ¿qué te pasa? Y a veces uno se araña por $500. Pero en fin, ahí es donde comienzas a competir con Dios. ¿Qué te diezmo? ¿Qué te doy? Ay, esto me cayó a mí por lo bajo, ¿también tengo que diezmar esto? Y te comienzas a sacarle cuentas y comienzas a hacer números con Dios. Cuando te has olvidado que eso que te cayó un trabajito extra porque fuiste a podar el jardín de la vecina, que está viejita y te dijo, te doy $300, eso te lo abrió Dios. Olvidamos de dónde viene todo eso, cuál es la fuente. Todo esto que te he contado hasta ahora es mi vida personal, es cómo yo la he practicado con el Señor, y vamos a intentar en la segunda parte mostrarte los principios con los que yo he manejado mi vida y Dios me ha mostrado y cómo lo hemos aplicado en nuestra vida real.